El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia, vamos a titularla, la hemos titulado La Iglesia Primitiva y su enseñanza de la unicidad que los eruditos trinitarios rechazan. Vamos entonces, mis hermanos, a analizar un texto de un hombre que vivió en el tiempo de la iglesia primitiva. Recuerde que cuando hablamos de la iglesia primitiva estamos hablando de la iglesia posapostólica. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia que fue después de los apóstoles. Sí, vamos a mirar un texto de un amigo, de un hermano, porque es un hermano que él escribe algo y esto lo podemos encontrar nosotros, esto que él escribe, lo escribe y nos facilita, digámoslo así, nos facilita entender algo muy de pronto, muy, ¿cómo decirlo? Difícil de entender para los amigos trinitarios, pero este hermano sí lo analiza muy bien. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, o el verso 2, dice, desde el verso 1 leamos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo así hizo el universo. Mire, este verso no indica Trinidad. Este verso no indica Trinidad. Dios nos habló por el Hijo. O en el Hijo sería la correcta traducción. O mejor, la correcta traducción sería en Hijo. Porque así está escrito en el texto griego. En Hijo. Dios nos habló en Hijo. Y ahorita lo vamos a buscar. Sí. Pero bueno. Pero este hombre, el del cual vamos a ver, nos da la correcta interpretación de esto. Este texto es 100% unicidad total. Dios nos habló por el Hijo. Es decir, el Hijo no era otra persona divina o distinta. Recuerde usted que la Biblia nos dice a nosotros, nos dice de una manera literal, que Dios estaba en Cristo. Es decir, Dios nos habló estando en ese Hijo. Dios, el cual es el Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. También nos dice Jesús, el Padre que mora en mí. Es por eso que Dios nos habló por el Hijo, o en Hijo, ¿sí? O en el Hijo, ¿sí? Esto no está hablando de Trinidad. Recuerde que ustedes, amigos trinitarios, o la Trinidad define que son tres personas diferentes y distintas. Tres personas diferentes y distintas, coiguales la una de la otra. ¿Y cómo es posible que un Dios, que es el Hijo, tenga dentro del otro Dios? Y que ese Dios hable a través de él. Entonces ahí se pierde la coigualdad de las tres personas divinas, ¿no creen usted? Porque lo que nos está ratificando esto, que Dios nos habló por el Hijo, Dios nos habló en Hijo, o nos habló en el Hijo, es completamente unicidad total. Voy a buscar el texto griego y les voy a mostrar lo que dice el texto griego. Por favor, acompáñenme. Les voy a mostrar lo que dice el texto griego. Literalmente, ¿cómo se puede entender Hebreos capítulo 1, verso 2? Dios nos habló, o Dios habló en diferentes formas y diferentes maneras a los padres por medio de los profetas. ¿Sí o no? Pero Hebreos nos dice que Dios habló en Hijo. Es decir, Dios mismo era ese Hijo. Y esto corresponde a lo que dice Pablo y lo que dice el Señor Jesús. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer lo que dice. Voy a mostrarles aquí. Voy a mostrarles lo que dice el texto griego. Vamos a poner aquí la captura de ventana de Hebreos capítulo 1. Allí tenemos Hebreos capítulo 1. Y vamos a analizar el verso 2. Vamos a analizarlo para que ustedes miren, por favor, cómo dice este texto.
Literalmente, mire lo que dice, este es el bizantino, texto bizantino, lo tenemos allí, y vamos a analizar lo que nos dice este texto. Hebreos capítulo 2 dice aquí, perdón, esto está en el verso 1, dice aquí, en los días estos habló a nosotros, mire, dice aquí, el Alexen habló, esto es hablar, él habló a nosotros, esto es hablar, este es el verbo hablar, él está en tercera persona del singular, este es el verbo hablar, habló, esto es a nosotros, está en dativo, a nosotros. Mire, la preposición es en, ¿sí o no? Tenemos aquí en, hijo, esto significa hijo. Entonces dice que Dios habló, Dios habiendo hablado a los padres, dice aquí a los padres en los profetas, en estos postreros, en Haustos, en estos ton, emerón, los días, touton, estos, en los días estos, habló, es lo que dice aquí, voy a resaltarlo, Dios habló a nosotros en hijo, es lo que dice aquí, habló, él habló a nosotros en hijo, ¿sí? Vuelvo y lo repito, mire, el Alexen, él habló, esto es hablar, el verbo hablar, este es un pronombre, a nosotros, emin, esta es una preposición en, aquí es hijo, juión, en hijo, Dios nos habló en hijo. Pero bueno, han traducido los amigos trinitarios, han traducido aquí como por el hijo, o en el hijo. Pero de todas maneras, sea como sea la traducción, sea como la quieran llevar, en el hijo, por el hijo, en hijo, eso refuta literalmente la doctrina trinitaria. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Escuche bien, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. La Biblia dice, o Jesús dice, el Padre que mora en mí. Y eso es lo mismo que Ignacio de Antioquía nos dice a nosotros en su carta. Recuerde, algunos historiadores nos dicen que Ignacio de Antioquía era ese niño. Algunos, no estoy diciendo que sea así, no. Algunos dicen que Ignacio de Antioquía era ese niño, el cual Jesús tomó y dijo que si alguno quiere ingresar al reino de los cielos tiene que ser como un niño. Y dicen algunos que ese niño era Ignacio de Antioquía. Pero mire lo que dice Ignacio de Antioquía. Mire, Ignacio de Antioquía, sus 7 cartas son la más fehaciente o la más evidente o la más prueba de que la iglesia después de los apóstoles siguió creyendo en la unicidad de Dios. Ignacio de Antioquía en su carta a los romanos escribe esto. Miremos. En su carta a los romanos, en el verso 8 dice, ya no deseo vivir según la manera de los hombres, y así será si vosotros lo deseáis. Deseadlo pues, y que vosotros también seáis deseados, y así vuestros deseos sean cumplidos. En una breve carta os lo ruego, creedme, y Jesucristo se hará manifiesto estas cosas, para que sepáis que yo digo la verdad. Jesucristo, la boca inefable por la que habló el Padre, por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Escuche bien lo que dice Ignacio. Jesucristo, la boca infalible. Escuche bien. Jesucristo, la boca infalible por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Esto es unicidad. Esto es unicidad. Jesucristo no era otra persona divina. Jesucristo no era otro Dios. Jesucristo no, señores, no era nada de eso. Jesucristo era Dios mismo manifestado en carne, Dios habitando entre los hombres. Y por eso Ignacio y el escritor a los hebreos dice que Dios nos habló en estos postreros días en hijo, por el hijo o en el hijo.
porque en el Hijo, en ese hombre, estaba el Padre. Estaba el Padre. Por eso Ignacio de Antioquía dice, Jesucristo, la boca infalible por la que el Padre ha hablado verdaderamente. El Padre estaba en Cristo, en ese hombre. ¿Sí nota? Ahora, esto es lo que profetizó Isaías. Cuando Isaías ve a Cristo, ¿sí? Está profetizando acerca de él. Isaías dice y escribe en Isaías capítulo 45, verso 14. Escribe estas palabras y dice, verdaderamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Mira lo que le dice, verdaderamente en ti está Dios. Voy a buscarlo aquí. Verdaderamente en ti está Dios. Pero mire, ¿ese era otro Dios? ¿Era otra persona divina? No. Recuerde que las palabras es que esas palabras nos dicen que por Cristo habló el Padre. ¿Ah? Por Cristo habló el Padre, pero ¿era otro Dios? No. Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Dios estaba en Cristo. Pero Isaías dice, ciertamente en ti está Dios. Y se lo voy a mostrar aquí en Biblia, por favor, para que creamos a lo que estamos hablando. Creamos a lo que estamos hablando. Isaías capítulo 45, voy a leerlo, de la Biblia Septuaginta al español. Voy a leerlo acá, por favor. Isaías capítulo 45, de la Biblia Septuaginta al español, verso 14, el verso 15. Veamos qué nos dice esta Biblia, Septuaginta al español. Verso 15, ¿qué nos dice? Mire lo que dice el verso 15. Esto le dicen al siervo, le dicen, sí, en ti Dios está. ¿Ah? Pablo lo dice, Dios estaba en Cristo y ese es el Padre. Y no hay Dios fuera de ti. ¿Cómo es posible que si en él Dios está, cómo es posible que no hay otro Dios fuera de él? ¿De quién? De ese hombre. Y en ti, sí, en ti Dios está y no hay Dios fuera de ti. ¿Por qué no hay Dios fuera de ese hombre? Porque ese hombre, ¿quién es? Que tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. Ese hombre era el mismo Dios, el Dios de Israel que vendría a salvarnos, como lo dice la Escritura. Dios mismo, Jehová mismo vendría en persona y nos salvaría. Isaías 35, 2 y 4 dice que siendo visto. Por eso ese hombre es una persona en el cual Dios está, pero no es otro Dios. Ciertamente, sí, en ti Dios está, pero no hay Dios fuera de ti porque tú eres Dios. Y no sabíamos el Dios de Israel Salvador. O tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. El Dios de Israel es Jehová. Isaías 37, 16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos estas palabras, las palabras del libro a los hebreos y lo que dice Ignacio de Antioquía, Jesucristo, la boca infalible por la que el Padre ha hablado verdaderamente, eso es unicidad total. Está ratificando lo que nos dice la Escritura. Ratificando lo que nos dice la Escritura. Ahora, Ignacio de Antioquía más adelante nos dice estas palabras. Vamos a leerlo, por favor. Ignacio de Antioquía en otra de sus cartas. Voy a leer otras palabras de Ignacio. Para que ustedes vean que hay mucho que analizar de esto. Miren lo que dice Ignacio de Antioquía. Esto es unicidad total, unicidad total. En una de sus cartas, ya le digo en qué carta, voy a decir en qué carta, carta a los Efesios, dice esto. En el párrafo 7, el verso 2, dice, no hay más, mire, Jesucristo la boca del Padre, hombre, porque Dios estaba en él, como hombre Dios estaba en él, para cumplir lo que dice Isaías, pero no era otro Dios, no era otra persona divina, mire, esto es lo que no le creen, esto es lo que no creen de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva y su enseñanza de la unicidad que los eruditos trinitarios rechazan. Esto no lo quieren creer. Mira lo que dice Ignacio de Antioquía en su carta acá a los Efesios. No hay más que un Dios, perdón, no hay más que un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios
venido en carne. Dios venido en carne, en la muerte, vida verdadera, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y ahora impasible, Jesucristo nuestro Señor. Dios venido en carne. ¿Cuál Dios? Ignacio de Antioquía nos dice que solamente hay un Dios. Ignacio de Antioquía nos dice que solamente hay un Dios, el Dios de los profetas. Y Jesucristo verdaderamente es hijo de Dios, hijo de María. Escuche bien, hijo de Dios, hijo de María, según la carne. ¿Pero quién es? Dios venido en carne. Y para Ignacio, solamente hay un Dios, el que predicaron los profetas. Esto es lo que creía la iglesia primitiva. Dice esto Ignacio, porque los divinísimos profetas vivieron conforme a Jesucristo. Por eso también fueron perseguidos e inspirados como estaban de su gracia para convencer a los infieles de que existe un solo Dios. Un solo Dios. Entonces cuando dice que hay un solo médico carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios manifestado en carne. ¡Ah! Un solo Dios. Eso es unicidad. ¿Ah? Y eso es lo que no quieren creer de la Biblia. No quieren creer el testimonio de la iglesia primitiva. No quieren creerlo. Los eruditos trinitarios lo rechazan. Y ponen a Ignacio de Antioquía como un hombre que habló Trinidad o que predicó la Trinidad. No. ¿Ah? Para Ignacio de Antioquía, Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso es unicidad. Mire bien, eso es unicidad. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la unicidad de Dios, está manifestado en la Biblia y en el credo de la iglesia primitiva. De la iglesia que fue después de los apóstoles, después de los testigos, de los que fueron discípulos de los apóstoles. Por esto es lo que escribió Ignacio. Esto fue lo que escribió Ignacio. Ignacio escribe: el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros. El impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros. El eterno. ¿Quién es el eterno? Isaías 40. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra? El invisible. ¿Quién es el invisible? Jehová. Dios es espíritu, Él es invisible. Pero se hizo visible. Ese Dios de los profetas se hizo visible. Ese médico carnal y espiritual. Engendrado y no engendrado. Dios manifestado en carne. Eso es unicidad. ¿Sí mira? Esto es lo que escribe este hombre. Y dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Dice aquí, en su carta a los magnesios, dice: igualmente os hablan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuertes en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? El testimonio de unicidad que dio la iglesia primitiva por medio de este hombre, Ignacio de Antioquía. Esto era lo que creía la iglesia primitiva, la iglesia de la cual Ignacio de Antioquía era uno de sus obispos. Esto era lo que creía. Y él se los está recordando por medio de sus 7 cartas. Se los está recordando. Ahora, ¿por qué no lo quieren creer los amigos trinitarios? Los eruditos trinitarios. Porque ellos dicen que este testimonio, quieren hacer creerle a la gente, porque la gente no lee esto, la gente no lo lee. Yo lo tengo aquí en mi mano. La gente no lo lee. ¿Sí vemos? La gente no lo lee, pero cuando lo lean entenderán que Ignacio de Antioquía no era trinitario, era unicitario total. Unicitario total. Jesucristo, el Espíritu indivisible. Jesucristo, Dios manifestado en carne, el eterno, el invisible que se hizo visible. Jesucristo, el único Dios. Eso es unicidad. Eso es unicidad.
Y hay, perdón, y hay mucho que analizar aquí en la carta de Ignacio, mucho que analizar. Bueno, eso lo iremos analizando poco a poco. El escritor a los Hebreos, para terminar aquí, cuando nos dice que Dios nos habló en Hijo, por el Hijo, sí, es que Dios estaba en Cristo, para cumplir lo que dice Isaías 43. Isaías 43:10 también dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. No era otra persona divina, era el mismo. Por eso le dicen: ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas, ese hombre. ¿Sí? ¿Sí, mira? Dios nos habló en Hijo, por el Hijo, en el Hijo. Eso es unicidad. Porque no eran dos personas divinas distintas. Ese Dios que nos habló en el Hijo, ese es el mismo Jesucristo, el único y verdadero Dios, al cual el escritor de los Hebreos llama el Padre. Leámoslo, por favor. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos, capítulo 12. Recordemos que dice que, pues el escritor de los Hebreos dice que Jesucristo es el Señor. Capítulo 1, verso 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ese es Jesucristo. Y en el capítulo 2 se llama a este Señor, lo llama Padre o el Padre. Puesto los ojos en Jesús, dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Escuche bien. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Qué bien, este Dios es Jesucristo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Quién? El Padre. Y ese Padre, ¿quién es? El Señor, que nos recibió como hijos. El verso 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Jesucristo es el Padre para el escritor a los Hebreos. Entonces, cuando dice que Dios nos habló en Hijo, por el Hijo o en el Hijo, no está hablando de Trinidad. Porque ese texto refuta el pensamiento trinitario de varias personas divinas coexistentes, separadas la una de la otra. Dios estaba en Cristo. Y ese Cristo es Dios, por encima de todas las cosas, el cual es el Padre. Dios que nos habló por medio de ese hombre. Dios mismo manifestado en carne. Bueno, mis hermanos, no se olviden, por favor, llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir su libro, más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. ¿Listo? No se olvide, por favor, mi hermano, lleve los libros. Lleve los libros. Grande bendición tiene allí. Dios les bendiga. Hasta la próxima.